El tema de esta noche tiene como título Cuenta regresiva del último imperio. Cuando niño, hablando acerca del tema cuenta regresiva, yo recuerdo algo que me impresionó mucho. Era muy seguido que de repente aparecía en las noticias que un transbordador espacial iba a ser enviado nuevamente al espacio. Y recuerdo que el ambiente ahí en mi país siempre era muy propicio a estar esperando, escuchando acerca de este lanzamiento de un transbordador espacial o de una nave espacial. Y ya cuando estaba por llegar el momento, recuerdo que esta palabra era muy común, cuenta regresiva. Ya estamos en la cuenta regresiva. Y era la expectación. De pronto estaba todo listo para comenzar la cuenta regresiva y alguien anunciaba, se para el lanzamiento, se ha detectado una falla. ¡Wow! Todo se venía al suelo. De pronto, en otra oportunidad, ya se anunciaba la cuenta regresiva, estaba todo listo y comenzaba 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y fuego. Y se escuchaba un fervor, una fuerza, se miraban llamas y todos los que contemplábamos en el televisor ese lanzamiento nos alegrábamos cuando sabíamos que eso iba al espacio. Pero una vez, después de esa alegría de un lanzamiento, yo recuerdo, estaba caminando en el centro de la ciudad y todo el mundo estaba expectante de un lanzamiento más al espacio. Y de pronto, cuando ya vimos que la hora llegaba, en algunas tiendas que habían televisores, los televisores estaban encendidos y la gente se paraba en la vitrina para ver el lanzamiento, porque era un espectáculo. Yo me detuve y ahí estábamos observando mientras estaba la cuenta regresiva, la nave espacial partió y se miraba esa bola de fuego subir y subir y subir, cuando de pronto todos quedamos shock al ver que esa bola de fuego que subía comenzó a dispararse por todos lados y todo el mundo se quedó mudo, observando impávidos lo que pasaba. La nave espacial había explotado en el aire y con ello matando a todos los astronautas que iban allí. Lo que por un momento sería algo alegre y de mucho éxito para la NASA, se convirtió en una tragedia muy grande. Mis queridos, esta noche yo les voy a hablar de una cuenta regresiva, la cuenta regresiva al último imperio. La primera noche estudiamos acerca de los diferentes imperios o poderes que han sucedido a través de las edades en esta tierra. Y les hablamos que muy pronto sería establecido un último imperio universal. ¿Recuerdan ustedes de qué imperio hablamos? Del imperio de nuestro Señor Jesucristo. El último imperio. Y hoy, cuando el mundo entero está diciendo a través de economistas, a través de científicos, a través de políticos, de sociólogos y gente en general, hablan que este mundo es como una bomba de tiempo, que en algún momento va a explotar. Y vino a mi memoria esa nave cuando explotó en el aire, cuando parecía que todo iba viento en popa, cuando pareció que todo iba bien, explotó. Y el hombre hoy en día se pregunta al mirar este mundo, ¿hasta dónde vamos a llegar? Pero como dije ya, científicos del medio ambiente, economistas, sociólogos, nos dicen que el mundo
es una bomba de tiempo y en algún momento va a explotar. Parecía entonces que estamos viviendo al filo de la navaja. Pareciera que este mundo está ya en su límite, viviendo al filo de la navaja. La pregunta es, ¿qué o cómo se van a desarrollar los eventos para poder llegar a este último imperio que será establecido? Hace aproximadamente 2000 años atrás, nuestro Señor Jesús estuvo acá en esta tierra y Él en cierta oportunidad mirando desde el Monte de los Olivos lo que era el templo de Herodes, el gran templo de Herodes en Jerusalén, dijo en cierta oportunidad que no quedaría piedra sobre piedra de ese templo majestuoso, que era orgullo de la nación de Israel. Y efectivamente, el templo de Herodes en Jerusalén, del siglo I antes de Cristo, como 2000 años atrás, recibió esta profecía. Y Jesús le dijo a sus discípulos, ahí que estaban en el Monte de los Olivos juntamente con él, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y mis queridos amigos, desde ese monte Jesús contemplaba ese templo. Y ahora si nosotros nos paramos desde el Monte de los Olivos, ¿qué es lo que vemos abajo en la ciudad de Jerusalén? Vemos las ruinas del templo de Jerusalén. Los discípulos, cuando Jesús les advirtió o les profetizó esto, le preguntaron a Jesús lo que se encuentra en Mateo 24:3. Dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de ello? ¿Cuándo sucederá? Y Jesús predice entonces que Jerusalén sería sitiada y su templo sería demolido por completo. Y ustedes conocen la historia seguramente. 40 años después, los romanos, el ejército romano, atacaron la ciudad de Jerusalén y destruyeron completamente el templo y mataron a miles de judíos. ¿Recuerdan ustedes qué año fue esto? El año 70 después de Cristo. O sea, 40 años después que Jesús había advertido a los discípulos que eso iba a suceder, el ejército romano cumple esa profecía. Pero también los discípulos, curiosos acerca de las cosas que iban a suceder más adelante, le siguen preguntando a Jesús, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá? ¿De qué cosa dice ahí? De tu venida y del fin del siglo. En otras palabras, lo que los discípulos le estaban diciendo a Jesús es, ¿cuándo o dinos qué señales habrá del establecimiento del último imperio? ¿Cómo sabremos nosotros que estamos cerca para así prepararnos? Y entonces Jesús comienza a compartir con sus discípulos aquellas señales que encontramos específicamente en el capítulo 24 del libro de San Mateo. Y comienza a describirle Jesús que habrían una crisis mundial previa a la segunda venida de Cristo. Habría una crisis previa al establecimiento de ese último imperio, que el mundo estaría en decadencia, que el mundo iría de mal en peor. Y comienza entonces a describirle algunas de las señales que anticiparían el establecimiento del último imperio. Cómo esta cuenta regresiva se iba a manifestar. Y en primer lugar, el Señor les habla acerca de señales
en la naturaleza. Y entonces les habla de que habrían, ¿qué cosa? Hambres, habría hambres. Y dice ahí la palabra de Dios en Mateo 24:7, y habrá pestes y hambres. ¿Saben ustedes que hay más de 500 millones de personas que están desesperados? ¿Por qué? Por alimento. Más de 500 millones de personas hoy están necesitados de un bocado de alimento para satisfacer su hambre. Hay hoy en día 925 millones de personas que irán a la cama sin un bocado de alimento. ¿Pueden imaginarse ustedes eso? Y Dios, a través de Jesucristo, lo anticipó y lo dijo que sería una de las señales que marcarían el inminente o la inminente llegada de el imperio universal de Cristo Jesús. Y hablando acerca de cosecha, dice que las cosechas de alimento aumentan en los últimos años el 1.1%. O sea, de lo que se siembra alrededor del mundo, se cosecha 1.1%, va en aumento, va aumentando el 1%. Pero la población, ¿cómo va creciendo? Va creciendo por lo menos un 10%. O sea, note que hay una diferencia. La población crece más rápido que lo que crecen las cosechas de lo que se siembra para alimentar a la humanidad. ¿Qué significa eso? Que cada vez más encontramos gente con necesidad de alimento. Y eso lo revela solamente la década entre, mejor dicho, el tiempo entre 1990 y el 2010. La población ha incrementado en 10% y las cosechas en 1.1%. Con razón, Robert McNamara, un expresidente del Banco Mundial, él alertó a la población mundial diciendo lo siguiente: el problema del hambre será resuelto por motín, insurrección y guerra. O sea, la gente desesperada por alimento en algún momento puede llegar a explotar y puede haber un motín, o puede haber una guerra, o puede haber insurrección. ¿Hasta dónde se advierte de lo que puede suceder por causa de la necesidad de alimento, de hambre en esta tierra? También el Señor Jesús advierte en ese mismo capítulo de 24 de Mateo, versículo 7, y habrá terremotos en diferentes lugares. Podemos recordar lo que sucedió hace poco tiempo atrás en Christchurch, aquí en nuestro hermano país vecino de New Zealand, donde un terremoto mató a 181 personas. Eso recientemente, hace unos meses atrás, el año pasado, podemos recordar esa noticia. También podemos recordar el terremoto de Haití, allá en el Caribe centroamericano, en el año 2010. Más de 220,000 personas murieron como resultado de ese tremendo terremoto en Haití. ¿Qué decir del año 2011, cuando fuimos también invadidos con las noticias que llegaban desde Japón, de un famoso terremoto donde 15,000 personas murieron por causa del terremoto en Japón? Los terremotos se han aumentado hoy en día. En los primeros 10 años del siglo XXI ya se registraron 217 terremotos que superaron la escala del 7, de los 7 grados, la escala de Richter. Y hace pocos días atrás
Fuimos también sorprendidos con las noticias de lo que está sucediendo en Sudamérica. Otro terremoto más en el norte de Chile, más de 8 grados y con muchas réplicas que alarman a la comunidad, y así en Centroamérica, en Norteamérica, en California, en diferentes partes del mundo. Vemos que por doquier los terremotos van aumentando a una escala alarmante. Desde 1980 a 2008, 593.680 personas murieron por causa de terremotos. Impresionante esta cifra, alarmante, y vemos que cada vez sigue subiendo esta cifra. También Cristo predijo maremotos, ciclones o tsunamis, como le llamamos por acá, o inundaciones. En San Lucas capítulo 21, versículo 25, leemos lo siguiente: que habría un bramido del mar y de las olas. O sea, también se predijo que esto sucedería en el proceso de cuenta regresiva para llegar al último imperio universal. Y hemos sido testigos de lo que ha sucedido también en diferentes partes del mundo a través de estos grandes desastres naturales. Jesús también fue preciso. Las naciones, dice, hoy están ansiosas sobre tales aterradores acontecimientos. Recuerden ustedes lo que pasó el año 2004, el famoso tsunami ahí en las islas de Asia, perdón, en unas islas, sí, hermosas islas de Asia, donde murieron miles y miles de personas. Se considera que allí en el tsunami del Southeast Asia murieron 230,000 personas. En Pakistán, inundaciones que hubieron el año 2010 cubrieron prácticamente el 20% del país de Pakistán. Aquí mismo, el año 2011, Queensland fue azotado también por inundaciones, donde murieron al menos 38 personas y 6 personas desaparecidas. Y no podemos olvidar el famoso tsunami también en Japón, ese mismo año del terremoto 2011, dejando a más de 15,000 personas muertas. Jesús fue exacto cuando predijo estos acontecimientos. Habrían hambres, terremotos, pestes, habrían problemas en la naturaleza. ¿Y qué en cuanto a la crisis ecológica? Recordamos también el derrame de petróleo del Golfo. ¿Recuerdan ustedes ahí en el Caribe, el Golfo México, cómo hubo un derrame de petróleo que mató a muchos de los seres que se crían en la naturaleza, en el agua, al lado del mar, y cómo se invirtió mucho dinero para tratar de recuperar esas aguas o esas tierras de lo que el petróleo había ocasionado. También se habla de la gran mancha de basura del Pacífico. Se considera que un área, más o menos 2 o 3 veces en la isla de Hawái, está contaminada con residuos de plásticos, residuos de cosas tóxicas, de químicos, restos de basura que llegan y se han acumulado en esa área acá del Pacífico Central, y que considera que ha sido también un desastre ecológico muy, muy grande. Peces, pájaros, animales del área, de la fauna del área, han sido muertos o han visto sus vidas amenazadas por causa de esta tragedia, de este desastre ecológico. ¿Y qué no decir de los accidentes nucleares, como el ocurrido en Fukushima, Japón, algunos años atrás, donde miles también de personas murieron y fueron contaminadas por efectos nucleares que los dejan con secuelas
para toda la vida. Jesús, queridos amigos y hermanos, predijo con el 100% de precisión estas señales. Cuando Él advirtió a sus discípulos acerca de cuándo serían estas cosas, Él predijo con una precisión exacta todo lo que debía suceder. Pero también la Biblia nos habla acerca de señales en el mundo político. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, dice Mateo capítulo 24 y versículo 6. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Y vemos en diferentes partes del mundo cómo esto se ha cumplido de una forma también precisa. Nación contra nación. Peleas en el Medio Oriente, peleas en el Asia, peleas en Latinoamérica. En todas partes vemos que hay revueltas, nación contra nación. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 18. Y se airaron las naciones. Todo esto sucede antes que Cristo Jesús aparezca en esta tierra. Cada vez se inventan armas más sofisticadas. Cada vez más es más complicado tratar de protegerse de ataques del enemigo, de ataques de otras personas. Parecía que la vida ya no tiene valor y han muerto más de 180 millones en las guerras que han sucedido ya hasta esta época. En otras palabras, se ha cumplido lo que la Biblia había establecido. Guerra, rumores de guerra, más conflictos en todas partes. 38 conflictos y guerras podemos recordar que han sucedido últimamente. Pero por sobre todo, la Biblia también nos advierte de un conflicto nuclear. Siempre ha existido el temor de las naciones, especialmente de aquellos países que tienen armas nucleares. Y siempre existe ese temor de que tarde o temprano podrá desatarse un gran conflicto nuclear. Y cada vez más hay amenaza en este mundo. Países como Corea del Norte, Pakistán, Irán, países que no deberían desarrollar armas nucleares, lo están haciendo y se ha convertido en una amenaza creciente, no solamente para sus vecinos, sino también para la población mundial. Existe el temor de una guerra nuclear. Y hablando también de destrucción, vemos que el terrorismo, los ataques terroristas, también cobran vidas en diferentes partes del mundo. Y cada vez más somos conscientes de que debemos protegernos de la amenaza del terrorismo en diferentes partes del mundo. Ya no se puede viajar seguro en un avión, ya no se puede viajar seguro a diferentes partes del mundo por el temor a un ataque terrorista. Otra de las señales que advierte la palabra de Dios es señales en el mundo social. Dice la palabra de Dios en Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora entramos a las relaciones humanas. Dejamos por un lado la naturaleza, dejamos por un lado los conflictos entre naciones, el terrorismo, el asunto ecológico. Ahora también encontramos señales dentro del aspecto humano. Y la palabra de Dios nos advierte que la maldad se multiplicaría. El amor de muchos se enfriaría por causa misma de la maldad. Cada vez más existe desconfianza. Ya no podemos dejar nuestra casa segura. Ya es difícil que salgamos plenamente confiados a la calle por temor a que alguien nos pueda hacer daño. Y muchas veces recibimos daño de personas de las que menos esperaríamos recibir daño. ¿Por qué? Porque el amor se está enfriando en la humanidad. Y el Señor nos advierte acerca de eso. Y también nos dice que vendrán tiempos peligrosos. Debes saber esto.
que en los postreros días vendrán, ¿qué cosa? Tiempos peligrosos. O sea, la inseguridad es algo que está a la vuelta de la esquina. Todo mundo siente inseguridad. Hay países más, hay países menos. Vivimos todavía en un país donde podemos disfrutar de bastante seguridad. Pero escuchaba el otro día a una dama decir, ya no puedo salir segura ni aquí mismo, porque tengo temor de que me puedan hacer algo. Otra de las advertencias que la palabra de Dios nos da en relación a las señales previas a la venida de Jesús, dice que habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Imagínense, pareciese que estamos leyendo algunas de las noticias que se pasan diariamente en los noticieros de televisión o abriendo las páginas de un periódico local, ¿no es cierto? Cuando vemos que estas cosas estaban anunciadas, hombres amadores de sí mismos, hombres que buscan su propio interés, más para ellos, se llenan de vanagloria, soberbios, blasfemos, y también hijos desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, calumniadores, intemperantes. ¿Qué es intemperante? Que se dan a los malos hábitos, a los vicios, no cuidan su salud, aborrecedores de lo bueno. ¿Y qué acerca de lo que dice o lo sigue diciendo 2 Timoteo capítulo 3? Dice que habrá también personas traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Hoy en día estaba viendo las noticias cómo en ciertos lugares ya ni se quiere tomar tiempo para orar en una reunión pública. ¿Por qué? Porque muchas personas lo consideran ofensivo si se hace una oración cristiana. ¿Hasta dónde ha llegado ya el hombre en no permitir o no respetar el derecho de otros también para invocar el nombre de Dios en una reunión pública? Y aquí el apóstol Pablo nos advierte acerca de eso. Hombres que aman más las cosas humanas, hombres que aman más los deleites que Dios. Y el apóstol Pablo hace una advertencia a estas personas: evita, porque en vez de ser personas que contribuyen para el beneficio de la sociedad, son personas que contribuyen para afectar los principios morales y espirituales en la sociedad. Y aquí tenemos un ejemplo muy clásico. Si hablamos acerca de la escuela, ¿cuáles eran los problemas principales que había en una escuela primaria o secundaria en los 1940? ¿Cuáles eran esos problemas? Hablaban fuera de turno, cuando no les tocaba hablar. Mientras el profesor estaba hablando, los alumnos de repente hablaban, o de repente estaban masticando chicle, o haciendo ruido, o corrían por el pasillo, o hacían desorden en la fila. Algunos nos reímos porque nos identificamos con algunas de estas cosas que hacíamos en nuestra época. O de repente habían infracciones en el código de vestimenta, o se arrojaba la basura por ahí. Esos eran los problemas de esa época, de los 1940 aproximadamente, en los colegios. Pero ahora en los 2000, ¿cuáles son los problemas que hay en las escuelas? Mire lo que dice acá. Los problemas que confrontan los profesores y padres con sus hijos o alumnos: consumo de droga, abuso de alcohol, embarazos prematuros, suicidios, violaciones, robos, asaltos. Leí ayer una triste noticia que pasó en uno de nuestros países latinoamericanos, que un joven
se lanzó del piso 27 al vacío. Y cuando trataron de ayudarlo, mientras la ambulancia lo retiraba, perdió la vida. Imagínense. Y también leí en ese mismo artículo que hace algunos días atrás, de ese mismo edificio del 4º piso, una jovencita se había lanzado también. Los problemas de nuestra juventud, drogas, alcohol, embarazos prematuros, suicidio, violaciones, robo, asalto. Esos son los problemas principales en nuestros jóvenes hoy en día, en pleno siglo XXI. Australia, nada más hablando de acá, de nuestro país, dice que registró un incremento en agresiones de 623 a 10,000, aumentó en el año de 1996, y de 840 a 100,000 en el año de 2007. Impresionante, es alarmante lo que sucede aún en países desarrollados como el nuestro. Hoy en Australia, una de cada seis niños es víctima de abuso sexual antes de cumplir los 18 años. Y una de cada 4 niñas es víctima de abuso sexual antes de cumplir los 18 años. ¿No es esto alarmante? Es impresionante a los grados de degeneración, de abuso que ha llegado nuestra sociedad hoy en día. Y que hablando acerca de la parte financiera, del sistema financiero, también Jesús advirtió que habrían señales. En Apocalipsis capítulo 8, 18, versículos 10, 11 y 17, leemos: Ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Hay también problemas en el aspecto financiero. Se advertía de una crisis económica, se advertía de que muchas veces sería difícil comprar o vender. La Biblia nos advierte de un desastre financiero mundial. Las corporaciones serían más importantes que las personas, cuando debe ser lo contrario. La persona debe ser lo más importante en el asunto de los negocios. Todo siempre quieren ganar, siempre quieren tener la mejor parte. Y muchos están perdiendo sus casas. También hay un clamor general donde se hace un llamado a decir no a la austeridad, cuando se llama a ser austero, de ser prevenidos, a ahorrar, cuidar, salvar dinero. Y sigue diciendo la palabra de Dios: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, vuestro oro y plata está enmohecido. El Señor advierte de estos problemas sociales. Y sigue diciendo: habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros y los clamores. Cada vez más el trabajador se queja porque no se le paga bien, porque se abusa, porque se le paga menos de lo que debería ganar. Aún en países industrializados o del primer mundo, vemos cómo hay cierta explotación también en algún tipo de trabajadores y no se les paga lo que corresponde. Y por eso hay un clamor creciente de la gente para que haya justicia en el aspecto social. El apóstol sigue diciendo en Santiago capítulo 5: habéis vivido en deleites sobre la tierra. Por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. En otras palabras, aquí el apóstol nos plantea que la única solución a los problemas financieros de este mundo será cuando Cristo Jesús venga. O sea, nos advierte que todo esto continuará, que no habrá una solución humana
hasta que el Señor Jesús establezca su imperio. También hay señales en el mundo religioso. Dice la palabra de Dios que se levantarán falsos cristos. Se levantarán falsos cristos pretendiendo hacer milagros, pretendiendo ayudar a la gente. Y Cristo advierte que no seamos engañados. Mateo 24:24. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Es importante estar atento. Mis queridos amigos, cuando nosotros vemos todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor y cuando vemos lo que dice la Biblia, no hay otra forma de poder sentir certeza, seguridad de que Dios está al control de este mundo y que en su momento debido Él va a establecer su imperio universal, el cual no terminará. También la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis nos advierte en el capítulo 16, versículos 13 y 14, hablando siempre de las señales en el mundo religioso. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, que hacen milagros y que tratarán de engañar también al mundo entero, a los escogidos de Dios y a aquellos que no estén con su seguridad puesta en la palabra de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dice el Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, ¿qué cosa? Nunca os conocí, hacedores de maldad, apartados de mí. Mis queridos, cuánta gente religiosa está tratando de hacer milagros, está tratando de hacer grandes señales con el fin de presentar que es en el nombre de Cristo. Pero el Señor nos advierte de que muchos vendrán en su nombre tratando de hacer milagros. Y Él nos advierte para que no seamos engañados. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Debemos ser cuidadosos cuando nosotros vemos estas cosas que suceden dentro del espectro religioso. Y una de las señales también que el libro de Mateo plantea en el capítulo 24, versículo 14, como una de las señales antes que Cristo Jesús venga, es la que dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto es algo positivo, algo que debe suceder también antes que Cristo Jesús venga. El evangelio del reino debe ser predicado a todo el mundo. ¿Creen ustedes que el evangelio eterno se está predicando en todo el mundo? Hoy contamos con la televisión, hoy contamos con el internet, hoy contamos con la radio, que puede llegar a lugares que antes ni se pensaba llegar. Ayer venía con un hermano en mi auto y le mostraba cómo desde mi celular, desde mi móvil phone, yo puedo estar escuchando los programas religiosos que transmite las emisoras nuestras en Centroamérica, en Latinoamérica. Y le mostré, mira, tengo esta de Chile, tengo esta de El Salvador, tengo esta de Panamá, tengo esta de Guatemala. Y yo puedo estar escuchando la misma programación que ellos tienen allá en este momento. O predicadores que están predicando la palabra de Dios, lo puedo estar aquí escuchando en mi radio o donde yo esté, o aquí en el auto. ¡Oh, qué impresionante!, me dice. Eso es la tecnología. El evangelio se está predicando en el mundo entero y como resultado de eso, muchas personas
están conociendo la fe cristiana. Hay una expansión enorme. La revista Time publicó lo siguiente acerca de la expansión del cristianismo. Los adherentes a esta fe, la fe cristiana, se han triplicado en toda Asia desde 1970, de poco más de 100 millones, pasando a más de 350 millones hoy. Imagínense lo que le impresionó a la revista Time, hablando solamente de Asia. ¿Y qué acerca de Latinoamérica? ¿Qué acerca del África? ¿Qué acerca de diferentes partes del mundo? En lugares que antes ni se pensaba que el Evangelio pudiese llegar, la obra del Evangelio ha llegado. El continente africano es un lugar donde miles y miles de personas están entregando su vida al Señor como fruto del conocimiento de la verdad. Después de la caída del comunismo en la Unión Soviética, después de 1989, miles de personas que tenían dentro de sus corazones el deseo de conocer más acerca de Dios, ahora en libertad pudieron escuchar el Evangelio y miles se bautizaban, aceptando a Jesús como Salvador personal y entregando sus vidas a Él. Uno de los grandes países en el mundo que no tenía el Evangelio de Cristo por causa de su religión, ahora vemos que también miles de personas se bautizan. En la India, muchos están aceptando a Jesús como su Salvador personal y el cristianismo está aumentando. En resumen, queridos amigos, la Biblia en la cuenta regresiva hacia el último imperio nos plantea algunas señales que sucederían previo a este maravilloso evento. Y Jesús mismo fue el que describió a sus discípulos estos eventos en la naturaleza, en el mundo político, en el mundo social, en el mundo financiero, en el mundo religioso. La pregunta es, ¿qué significado tiene todo esto? ¿Por qué es tan importante entender esto? ¿Por qué es tan importante, así como yo les planteé al principio, cuando iba a ser lanzada una nave espacial desde algún lugar de Estados Unidos? Había expectación en el mundo entero. Había expectación en aquellos que seguíamos con detenimiento este evento. Y mirábamos las cosas previas, las señales que habrían antes de ese lanzamiento, con el propósito de ver cómo una nave más salía al espacio a conquistar el espacio. Así también estas señales tienen una razón importante. Y la Biblia lo dice en Mateo 24:33. Jesús le dijo a sus discípulos, cuando veáis estas cosas, conoced, ¿qué cosa? Que vuestra redención está cerca. Conoced que está a las puertas, ¿quién? Cristo Jesús, nuestro Señor, que viene a establecer su reino a esta tierra. De ahí, mi querido amigo, mi querido hermano, que es importante entonces que estemos alerta, que estemos expectantes acerca de lo que está sucediendo en el mundo hoy en día. Pero hay otra pregunta. ¿Estamos escuchando las señales de advertencia? Saben que esto es muy importante, porque hay cristianos o hay personas que escucharon estas señales quizás unos 20, 30, 40, 50 años atrás y se cansaron tanto de escuchar que ya no están esperando, que ya no tienen excitación por ver ese evento hecho una realidad y han dejado de confiar, han dejado de creer. Se cansaron de esperar. Pero saben ustedes que esto es muy peligroso. Y me gustaría recordar la historia de lo que pasó en Pompeya. Seguramente algunos de ustedes son familiares acerca de esto. En el año 62 después de Cristo, la ciudad hermosa de Pompeya, que está acá en las faldas del volcán Vesubio,
fue destruida en gran parte por un terremoto. Como una advertencia grande, como una señal de que no estaban en un terreno apropiado, que había algo que no estaba bien. Y algunos años después, el 24 de agosto del año 79 después de Cristo, mientras Pompeya estaba disfrutando de paz, de alegría, había mucha felicidad, mucha gente de dinero, mucha gente dedicada a sus quehaceres, mucha gente ocupada en los ajetreos. Dice, todo sigue igual a pesar de que un terremoto nos destruyó previamente. Hemos salido adelante. La vida sigue igual y seguían ellos celebrando, seguían trabajando, seguían viviendo, haciendo negocios como de costumbre. Y ese 24 de agosto del año 79, el volcán Vesubio comenzó otra vez en acción, comenzó otra vez en actividad. Y creo que ustedes, si recuerdan la historia, saben lo que pasó. La gente comenzó despavorida a correr. Algunos celebraban en las casas, otros estaban trabajando, otros estaban cumpliendo su deber, otros estaban cuidando niños, otros estaban jugando. Y cuando aquel volcán comienza a disparar esas cenizas, esa lava, la gente comienza despavorida a correr, pero Huastuley fue demasiado tarde. Y aquella nación hermosa, floreciente, estaba en las faldas del volcán Vesubio, quedó convertida en un cementerio de gente que había quedado calcinada, petrificada por la lava, por el fuego en aquella oportunidad. En el mes de mayo del año 2007, tuve la oportunidad de visitar esa ciudad. Una ciudad desolada, una ciudad fantasma. Una ciudad donde ustedes ven esto, donde ven los cuerpos de las personas en esa forma, en ese estado, de cómo quedaron cuando fueron calcinadas por la lava. Mis queridos, una ciudad hermosa que había recibido una advertencia años atrás de que debían salir del lugar, de que no estaban en el lugar apropiado, que había una amenaza latente en ese volcán, quedaron allí sepultados. Sus vidas acabaron calcinados. Y ahora si ustedes van, pueden ver las casas ahí destruidas y pueden ver lugares donde todavía están los cuerpos de las personas así, calcinados, como quedaron en ese momento cuando les agarró la ceniza y la lava después de esa erupción. Queridos, la palabra de Dios también nos advierte. Mirad también por nosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros, ¿qué cosa? Aquel día. Mis queridos, que no nos pase lo mismo que le pasó a los habitantes de Pompeya. Hemos recibido muchas advertencias. El Señor mismo a través de su palabra ha dejado plasmado esas señales, esas advertencias. Y ya vimos que todas ellas han sido cumplidas en una forma accurate. ¿Cómo es la palabra? Siempre se me olvida. Precisa, la exacta, la palabra precisa. Y solamente falta que Cristo Jesús venga para establecer su reino universal. La advertencia está dada. Dice la Escritura en 2 de Pedro 3, 9 y 10. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá
como ladrón en la noche. Mi querido amigo, el Señor vendrá. Dice el apóstol Pedro que vendrá como ladrón en la noche. ¿Te avisa el ladrón cuando va a llegar a tu casa para robar? ¿Por qué? Porque si te avisaría, sabía que tú estarías esperándolo ahí con un arma tremenda listo para destruirlo si aparece por ahí. O con la policía rodeando la casa para tomarlo y llevarlo a la cárcel. Satanás sabe que le queda pocos días y por eso se llena de ira, por eso tiembla y comienza a colocar en personas, en la naturaleza, en diferentes medios, ira, violencia, destrucción. Pero todo eso tiene que suceder como parte del momento previo a la segunda venida de Cristo Jesús. El Señor ya nos advirtió y Él nos hace también, nos da una advertencia mayor a través del Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Creemos esto, mis hermanos? Nuestra redención está cerca. Cristo muy pronto vendrá. Cristo ha prometido establecer un reino. Un reino, como dice el apóstol Juan en Apocalipsis 21, que ya no habrá muerte, ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento, porque Jesús ha pagado el precio de nuestra salvación. La pregunta esta noche, mi querido amigo, es: ¿anhelas tú realmente formar parte de este reino? ¿Deseas realmente prepararte ante las evidencias concretas, específicas que te he planteado esta noche y que tú estás viendo frente a tus ojos cada día cuando ves las noticias en el televisor, cuando ves las noticias en los periódicos, cuando ves lo que sucede a tu alrededor? No hay duda que Jesús está a las puertas. Y una vez más Jesús extiende sus brazos, como los extendió en la cruz del Calvario para salvar a la humanidad. Esta noche los extiende para alcanzarte a ti y decirte: hijo mío, dame tu corazón. Hijo mío, quiero que te prepares. Hijo mío, quiero que en tu mente, quiero que en tu vida pongas lo más importante en primer lugar. Quiero que pongas el anhelo de estar en mi reino en primer lugar. ¿Cuántos en esta noche quisiéramos definitivamente poner en el primer lugar de nuestras vidas el hacer los preparativos necesarios para formar parte de su reino? ¿Puedo ver las manos? Yo quiero orar por ustedes. ¿Por qué no se ponen de pie? Para que juntos oremos y nos preparemos para este imperio que muy pronto será establecido. Este imperio que ahora nos puede dar esperanza para un futuro mejor. Oremos. Querido Padre Celestial, esta noche, a la luz de la palabra de Dios, hemos estudiado que vivimos en una cuenta regresiva, que estamos ya en los albores del establecimiento del nuevo imperio universal, el reino de Cristo Jesús, que tú has dejado señales específicas, claras, para que podamos prepararnos debidamente para ese evento. Al ver todo lo que ha sucedido y está sucediendo y sucederá, Señor, queremos cumplir el pedido que tú nos haces, de levantar nuestras cabezas, mirar hacia el cielo, porque nuestra redención está cerca. Señor, que cuando Jesús venga, no nos encuentre desapercibidos. Por el contrario, que podamos estar listos para formar parte de ese reino universal. Queremos estar allá. Gracias porque Cristo Jesús extendió sus brazos en el Calvario para darnos certeza de salvación. Gracias porque ahora nuevamente los extiende para invitarnos a venir a su reino. Señor, que ninguno de nosotros falte, que todos podamos ser parte de ese reino universal, donde Dios será el gobernante principal. Ayúdanos a comunicar este evangelio
a otros también que lo necesitan conocer antes que sea demasiado tarde. Gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén.